El capítulo Impostores, piratas, editores y científicos se desarrolla a partir de un contexto social y cultural del siglo XIV. Históricamente, los europeos se proclamaron como los nuevos descubridores debido a sus narraciones de viajes. Sus aprendizajes tenían lugar en la ruta. Sin embargo, se dice que tanto chinos como vikingos estuvieron en estas tierras antes que los mismos conquistadores. Entre los siglos XVI y XVIII estalló el boom por los relatos de viajes. Debido a la imprenta, se produjeron en cantidad, permitiendo que surgieran más técnicas narrativas. En aquel momento se viajaba por tres razones: comercio, expansión de estados y evangelización. Por ejemplo, la Compañía de Jesús fue una de las principales fuentes de relatos de viajes. Allí existían cartas, diarios, resúmenes de itinerarios y reportes, desde el año 1540 hasta 1773. Con la proliferación de viajes por parte de misioneros, embajadores, marineros, exploradores, comerciantes, científicos e incluso piratas, la narración de viajes se transformó y apareció la intertextualidad, a raíz de que diferentes lugares eran vistos por muy pocas personas. Además, se explica que los viajeros eran reporteros no oficiales, a los que se enviaba para que trajeran información. En la Edad Moderna, la mayoría de relatos de viaje surgían en el océano, ya que en ese tiempo era el escenario perfecto para estudios científicos, descubrimiento de islas y continentes, y sobre todo era el campo de batalla entre potencias imperiales. Finalmente, en 1740 nace el periodismo con sus padres en Inglaterra: Addison, Fielding, Smollett, Johnson, Boswell, entre otros, quienes eran todos viajeros, al igual que Prevost, Rousseau y Diderot, padres del periodismo en Francia. De un siglo a otro aumenta el interés por los libros de viaje, que querían reunir todo el conocimiento del mundo y hacer más fácil su difusión. No hay viaje sin cruzar las fronteras, se deben derribar. Como viajero se invita al otro a esta nueva ruta, pues la experiencia de sentirse extranjero es necesaria para ganar conocimiento y así compartirlo con los demás. El género picaresco, el cual surgió en el siglo XVI y se caracteriza por expresar una problemática social a través de la picardía y la ironía, se entrelaza con el viaje, pues sus protagonistas buscan fortuna deambulando por el mundo en busca de recursos para sobrevivir, y su aprendizaje tiene lugar en la ruta. Tenemos autores como Tomás Moro, quien en una de sus obras más importantes, la cual es Utopía, nos presenta la historia de una comunidad perfecta, la cual resulta siendo una crítica al orden político y social de la época. En el texto, Moros nos describe la situación geográfica y urbanística de la isla y a su vez explica el sistema de agricultura, política, arquitectura y religión de la isla. También está Erasmo de Rotterdam, quien, después de regresar a Inglaterra desde Roma, donde vio una iglesia en plena decadencia, crea el Elogio de la Locura, una sátira de las prácticas habituales de la época, especialmente de la iglesia en Roma, de la pedantería de los sabios y de los poderosos de su época. Miguel de Cervantes Saavedra crea Don Quijote de la Mancha y con este texto se funda la novela moderna. Este también venía siendo un relato itinerario y la estructura del Quijote se asienta en la tradición medieval de la peregrinación, los relatos de caballeros y las leyendas artúricas. De acuerdo con Lorenzo Silva, el Quijote reúne lo mejor de la literatura viajera, desde la descripción de paisajes y gentes hasta la experiencia del camino, sin olvidar el motivo de la peregrinación ni el viaje como imagen de la existencia o como empresa de redención. Con el aumento de los relatos de viaje se crearon textos con diferentes estilos, formatos y técnicas narrativas. Entre ellos se encuentra el empirismo, una teoría que afirma que el origen del conocimiento es la experiencia. Francis Bacon, en 1620, funda el empirismo y deja a un lado los textos antiguos y comienza a escribir historias naturales desde la experiencia. El viaje cultural se convirtió en una búsqueda de sabiduría, de ideas de provecho para las naciones y formación personal. Incluso algunas personas lo hacían para aprender idiomas o por gusto.
El Grand Tour se menciona por primera vez en la obra Voyage d'Italie o El viaje a Italia de Richard Lascelles en 1670. Dentro de los autores que realizaron el viaje a Italia se encuentra Michel Eyquem de Montaigne, quien fundó el género literario el ensayo y tras la primera edición de los ensayos en Burdeos, Montaigne viajó durante un año entero por Alemania y Suiza hasta llegar a Italia, y es así como saca el diario del viaje a Italia por Suiza y Alemania. Erasmo de Rotterdam, además de haber realizado el viaje a Italia, también su fama se extendió progresivamente por todo este país y sus ideas sobre la elevación intelectual y religiosa comenzaron a conocerse y discutirse, aunque no todos simpatizaban con Erasmo, pues habían quienes rechazaban sus ideas. Sin embargo, las mujeres no eran incluidas en el Grand Tour, así que optaron por el género epistolar. Muchas mujeres escribieron cartas desde el extranjero reflexionando por escrito sobre los países que visitaban, las características de esas sociedades y también sobre el sentido del viaje. Entre ellas encontramos a Madame de Sévigné, quien mezcló el relato de la vida de los salones con sus preocupaciones religiosas o amorosas, casi siempre acompañadas por la tristeza de tener que vivir separada de su hija y la angustia del paso del tiempo. También está Mary Wortley Montagu, quien también hizo una serie de cartas famosas desde Turquía, y ella es considerada la pionera de la literatura de viaje femenino en Oriente, pues sus descripciones inspiraron a muchos que luego escribieron sobre estos territorios, y es que ella escribía de espacios a los que solo tenían acceso las mujeres, como era el harén y el hamem. Con la segunda era de los descubrimientos, surgieron testimonios de los marineros y exploradores, por ejemplo, los testimonios de la llegada de los primeros franceses a Canadá. Tal es el caso de Jacques Cartier, un navegante que realizó 3 expediciones a Canadá. En su libro Relación del viaje, publicado en 1545, escribió acerca de sus expediciones a las tierras nuevas de Canadá, Hochelaga, Labrador y demás países. Sus viajes dieron a conocer la parte noroccidental de América del Norte, y es considerado por muchos como el padre de la nación de Canadá, mucho antes que cualquier británico. Adicionalmente surgieron las ficciones viajeras, y allí se encontraban textos que pertenecían al terreno de lo increíble, pero también habían autores que empleaban directamente la mentira disimulada en busca de dinero, prestigio o querer maravillar al público. Tenemos, por ejemplo, el caso de Charles Garnier y su colección de viajes ficticios. Él nos presenta su libro Viajes imaginarios, sueños, visiones y novelas cabalísticas, publicado entre 1787 y 1789, y es una colección dedicada a la literatura del imaginario. Se compone de 36 volúmenes sobre los temas de la utopía, los cuentos de exploración o incluso la anticipación científica. Voltaire en 1759 publicó Cándido, en el cual ironizaba sobre las motivaciones para viajar y calificaba de mentirosos a todos los historiadores viajeros de la antigüedad, salvo Tucídides, Jenofonte y Polibio. Además, sus viajes consiguieron desentrañar verdades sobre la condición humana. Entre los siglos XVI y XVIII, los libros de viajes se transformaron. El informe espontáneo de los navegantes y viajeros derivó en algo más cercano al método científico, pues los lectores querían ver más, exigían ver itinerarios, la geografía de los países y sus monumentos, saber cuáles eran los animales y plantas que desconocían. Se crearon las guías y así se institucionalizaron las técnicas para recoger datos, los instrumentos, los métodos para observar el terreno y la forma de instruir a los viajeros para que el viaje resultara realmente en una herramienta. En este caso ya no se trataba de una aventura. El viajero del siglo XVIII utilizó las experiencias, es decir, el viaje, como forma de complementar lo teórico, y a pesar de las diferentes llamadas a la objetividad, no faltaron las exageraciones y mentiras. Tenemos el caso de Louis Anthony de Boisville, quien fue el primer marinero en completar la primera circunnavegación francesa y es autor de la descripción pormenorizada de Tahití. Al ser detallista en sus procedimientos, resaltaba como escritor, pues no era como los demás escritores de relatos que escribían sin salir de casa.
Por otro lado, también a finales del siglo XVIII, el capitán James Cook y el italiano Alejandro Malaspina siguieron con un propósito del viaje similar al de Boville. Su relato se convirtió en un instrumento científico que les permitió desarrollar informes botánicos, zoológicos y geográficos.